Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de Janosoft Systems. Hoy recuerda que, pues, como se venía anunciando a través de nuestras redes sociales, tenemos un webinar muy especial. Vamos a hablar un poco sobre la manipulación del clima. Y pues también aprovecho para comentarte que nuestros webinars son semanales, así que siempre recomiendo a cada uno de nuestros usuarios, de aquellos que nos ven a través de las redes sociales, por Facebook Live y por acá, por la misma plataforma de Zoom, que sigan nuestras redes sociales y que además estén pendientes de todas las notificaciones que por lo general estamos colocando allí para que puedas enterarte de los próximos temas. Muy bien, entonces ya estamos por iniciar. Muchísimas gracias por participar. Entonces, vamos a verificar acá. Sí, excelente. Entonces ya estamos por iniciar. Si están desde Facebook, recuerda dejar tus comentarios desde allí. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya puede iniciar. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Rosana, por la introducción. Para mí es un honor estar esta noche conversando sobre un tema que en lo personal a mí me motiva muchísimo. Como dijo el arquitecto, soy Raúl Domínguez y soy ingeniero graduado en la Universidad Central de Venezuela. Y durante mi tiempo de ejercicio profesional, una de las áreas que más me ha impactado indudablemente es la que tiene que ver con el clima. Mi formación como ingeniero hidráulico me ha asociado con el tema de la hidrología y de el pronóstico climático. Así que me ha tocado en innumerables oportunidades a lo largo de mi carrera hacer pronósticos de lluvia para poder diseñar elementos de drenaje que son importantes no solamente para las edificaciones, sino también para la vialidad. Es así pues que cuando se me ofreció la posibilidad de dictar un seminario a través de la red, pues me pareció interesante poder tocar una porción o una parte de lo que es el pronóstico de clima, que quizás no nos hemos dado cuenta, no lo hemos notado, pero que está en el día a día de nuestra vida, y es la variación de los factores de análisis en hidrología, los rangos de patrones que ha habido en los últimos 30 años. Así pues que esta noche, en lo que nos queda de tiempo, vamos a tratar de conversar un poquito sobre esto. Debo hacer la aclaratoria que yo no soy ningún especialista en manipulación del clima, pero sí tengo ciertas nociones sobre pronóstico de lluvia. Y el pronóstico de lluvia es interesante para los urbanistas, es interesante para los planificadores, para aquellos que tienen que ver con el desarrollo, por cuanto es la lluvia la que podría generar situaciones de riesgo que pudiesen traer daños no solamente a los bienes, a las propiedades, sino a las personas. Y es así, por ejemplo, que en la vaguada que hubo en Venezuela en el año de 1999, de la cual, por cierto, vamos a estar hablando dentro de algunos minutos, se pudo notar algunas situaciones de orden urbanístico que quizás antes no nos dábamos cuenta en cuanto a la manera de implantar una edificación, sobre todo si es de una gran cantidad de pisos, considerando el flujo del agua en caso de lluvias extremas. Esto prácticamente no se toma en cuenta a la hora de diseñar si coloco el edificio de tal o cual manera para favorecer o impedir el paso del agua. En este sentido, pues, los puntos que estaremos entonces tocando esta noche son los siguientes. Vamos a hablar acerca del clima, vamos a tocar algunos elementos de análisis y vamos a hacer una comparación entre registros climáticos del siglo XX y registros climáticos de nuestro siglo XXI, que en apenas 19 años o 18 años y un poquito del 19, nos ha dejado una impresión bastante alarmante, por no decir catastrófica.
en los imprevistos que puede traer el considerar o no eventos climáticos extremos. También estaremos hablando de algunos acuerdos internacionales que ha habido para el ordenamiento o análisis del clima. ¿Cómo beneficia un posible cambio climático y qué es en realidad el cambio climático? ¿Es posible producir un cambio en el clima de una manera que signifique una injerencia del hombre? ¿Se puede modificar el clima con fines pacíficos o se puede modificar el clima con fines hostiles, con propósitos hostiles? Entonces, bueno, estaremos también ya al finalizar la charla hablando del cambio climático, del efecto invernadero, de la vegetación como un elemento de protección y, para el último segmento, ¿qué es lo que ocurre realmente? ¿Hay posibilidades de que exista un cambio climático y cómo se puede manejar esto? La foto que tenemos ahí en pantalla en este momento corresponde a un evento que apenas hace unos 3 o 4 días que ocurrió en Cuba. Y allí un tornado de manera imprevista, impetuosa y no planificada, en el sentido de que nos preparamos para ello, atacó la isla y causó destrozos de una manera considerable, y aquí pues esta es una pequeña porción de lo que allí realmente ocurrió. Nosotros hemos observado, al menos yo en lo personal he observado cómo en los últimos 30 años el clima ha estado variando, y esto se puede observar, por ejemplo, en una diferente distribución de los patrones conocidos que caracterizan el clima, como por ejemplo la intensidad de la lluvia, el momento en el cual ocurre y la frecuencia con la que ocurre. Por ejemplo, para mencionar el factor momento, esto que acaba de ocurrir en Cuba, pues está fuera de momento, porque la temporada de huracanes siempre se espera a partir del mes de septiembre. De manera que esto que ocurrió ahora los ha agarrado de una manera imprevista. Entonces, vamos a estar analizando, tocando en este punto acerca de patrones de lluvia, patrones de pronóstico de la situación climática. Vamos a tocar, por ejemplo, la intensidad como la razón de lluvia, es decir, cuántos milímetros de agua caen por unidad de tiempo o por región, por superficie. También el momento, como hemos dicho, en el cual ocurre, qué época en el año está ocurriendo el evento, y la frecuencia con la cual se presenta. Mire, la frecuencia es un elemento que vamos a utilizar muchísimo esta noche. Entonces, es normal que en nuestros tiempos algunas disyuntivas se presenten, como por ejemplo, que el periodo de lluvia se ha desplazado. Era usual en nuestras regiones tropicales hacer planificaciones urbanas para una temporada seca y para una temporada de lluvia. La temporada seca estaba previsto que fuera entre los meses de octubre hasta abril, mayo, y la temporada de lluvia desde mayo hasta octubre, en el otro sentido. Entonces se organizaban los desarrollos urbanísticos, se planificaba la ciudad, el día a día, conforme a este patrón. Sin embargo, nosotros hemos observado cómo en los últimos 25 o 30 años este patrón ha ido cambiando. El final de la lluvia ya no ocurre para octubre. El final de la lluvia se ha desplazado en algunas ocasiones hasta diciembre, y hemos visto cómo en la década anterior de este siglo ocurrieron eventos climáticos extremos en zonas tropicales hacia los meses de enero y febrero, que debería haber en esa época una temporada seca, es decir, una temporada en la cual hay ausencia de lluvia. De tal manera que esto es un asunto que a nosotros nos interesa conocer, porque sí ha variado. Ahora, ¿por qué ha variado? Porque la naturaleza se ha automodificado.
bueno, es allí donde a mí en lo personal como profesional me genera dudas, porque si la situación de nuestro planeta se ha mantenido igual en los últimos 1000 o 2000 años, ¿por qué esperar que el orden climático se automodifique de una manera que en cierta forma es desconcertante? Y entonces uno comienza a buscar posibles explicaciones para esto. Esta semana también hemos tenido unas variantes climáticas que resultan extremas. Por ejemplo, la temperatura. Se oye decir, como hemos visto, por ejemplo, en la zona media y hacia el norte de los Estados Unidos, en esta semana que pasó, un clima con condiciones de ártico se ha movido desde el norte hacia la zona central de los Estados Unidos y está causando unas heladas impresionantes con temperaturas que llegan a menos 40 y en algunos casos hasta menos 50, y las autoridades están llamando a la población a que no salga de su casa, que se mantenga en su casa guardada, porque temen inclusive que la persona pueda quedar congelada en menos de 15 minutos y perder la vida. Bueno, asimismo como en los Estados Unidos está ocurriendo esto, en Australia está ocurriendo lo opuesto, es decir, unas temperaturas muy altas que han llegado inclusive hasta los 50 grados centígrados y ha ocasionado pérdidas de vida en aquellos sectores. Aquí mismo, cerca de nosotros, en la región de Chile, por ejemplo, hemos tenido temperaturas que van hasta los 40 grados centígrados. Y todos estos son registros no conocidos, son registros inéditos, completamente, son situaciones que han causado sorpresa, que han tomado por sorpresa a las autoridades y han generado una situación de caos. Vamos a ver en esta lámina siguiente una noticia de la cual hemos conocido en este tiempo. La tormenta invernal que ha afectado gran parte del país está castigando severamente a Chicago, donde la sensación térmica es muy inferior a los grados que están registrando los termómetros. Pero vamos a enlazarnos con Rubén Pereira, quien en vivo nos muestra el panorama que se vive hasta ahora. ¿Qué tal, Paulina? Pues aquí continuamos congelándonos los huesitos con estas sensaciones térmicas menores a los 20 grados Fahrenheit bajo cero. Yo quería recargarme en esta escalera, pero mira, está toda congelada, cubierta de hielo, y no sé si alcances a ver el vapor que está saliendo del lago Michigan, el cual pues ya se está congelando. Y este mal tiempo también está causando estragos en otras partes del país. En Massachusetts, por ejemplo, las fuertes ráfagas de viento han provocado la caída de árboles sobre vehículos y también la caída de cables de electricidad. En Iowa, la fuerte caída de nieve provocó que se colapsara el techo de un taller. Afortunadamente nadie estaba adentro. Y en Vermont, los residentes de una comunidad de casas móviles tuvieron que ser evacuados debido a las inundaciones causadas por la lluvia y también la nieve acumulada. Y bueno, hablando más sobre el frío, las autoridades están pidiendo a las personas pues que extremen precauciones porque este frío es muy peligroso. Australia vive una ola de calor extrema. Imagínense, el último fin de semana se registró la temperatura histórica de 47 grados. Wow. Tú te mueres. Me muero, literalmente. El sofocante clima ocasionó además decenas de incendios en los últimos días. Decenas de personas reportadas con deshidratación, carreteras derretidas y cortes en el suministro eléctrico. Son algunos de los estragos que viene dejando a su paso la ola de calor extremo, que por estos días se deja sentir con fuerza en Australia. El último fin de semana, la ciudad de Sydney registró una temperatura de 47.3 grados centígrados, el clima más caliente experimentado en 79 años. Los australianos intentan sofocar el calor acudiendo a las playas de Sydney y otros lo hacen con chapuzones en piscinas privadas. El calor esta mañana era casi insoportable en casa. A causa de las altas temperaturas en Melbourne, 50 incendios fueron reportados, afectando severamente a las estructuras del lugar y obligando a las autoridades a prohibir a la ciudadanía la realización de fogatas al aire libre.
calor sofocante ha dado paso a situaciones insólitas. Conductores registraron cómo parte de una carretera en Victoria, Melbourne, se derritió, mientras un joven australiano dejó ver en redes sociales cómo las altas temperaturas le permitieron freír un huevo en una sartén al aire libre. Bien, en el año 1999, en diciembre de ese año, ocurrió una de las situaciones más dramáticas en Venezuela, cuando una vaguada que se extendió aproximadamente por unas 72 horas, dejando caer una intensidad de lluvia extraordinaria, produjo una situación tan terrible en el país que destruyó prácticamente una zona muy extensa del litoral del estado Vargas, que es lo que estamos viendo en esas imágenes que están allí, y que produjo entre 700 y 30.000 muertes. Eso depende de quién da la información. Tal situación dramática, y es lo más importante de lo que quiero disertar esta noche. Esa vaguada extraordinaria ocurrió en el mes de diciembre, un mes en el cual en Venezuela se espera sequía, es decir, ausencia de lluvia, porque en la teoría de la rutina de la situación del país durante muchísimos años, durante más de 100 años, la temporada de lluvia se extendía desde finales o desde el mes de mayo hasta el mes de octubre. Entonces, ¿cómo esperar una situación tan dramática como esta en un momento en el que no se debía haber producido? Bueno, algunos dicen que es un desorden de la naturaleza. Bueno, eso puede ser así, yo no lo voy a discutir. Yo lo que sucede es que y trato de averiguar qué es lo que realmente está ocurriendo, qué es lo que ha pasado. Y esta situación que ocurrió en Venezuela, pues a mí en lo personal me encendió las alarmas porque el evento ocurrió completamente fuera de tiempo. Entonces me hago la pregunta, ¿pudo haber una manipulación climática en este evento extraordinario? Así como una manipulación climática en esto que acaba de ocurrir hace poco en Cuba, la semana pasada, donde un temporal azotó en un momento completamente inesperado. Bueno, eso es lo que nosotros plantearnos en esta noche. Bueno, para explicar un poco, ¿no? Cuando hablamos de clima, todos nos asociamos el clima con lo que ocurre en la atmósfera y generalmente cuando tenemos que salir de nuestra casa. Si está lloviendo o no está lloviendo, si hay un sol inclemente o no hay un sol inclemente. Bueno, eso realmente cuando hablamos de eso lo que nos referimos es al tiempo atmosférico. Porque el clima lo que viene a significar es el conjunto de datos estadísticos que se generan como consecuencia de las situaciones del tiempo atmosférico. Así que eso, pues esta noche vamos a estar hablando de clima como si fuera tiempo atmosférico, pero tengamos en cuenta eso. Pues cuando hablamos de clima, lo que hablamos es de cuánto fue la temperatura, o cuánto es la temperatura en el día de hoy, cuánto fue ayer, cuánto llovió, si no llovió. Es de eso lo que estamos hablando. Esta noche, para hacer comparaciones significativas, a ver si podemos apreciar si hay cambio climático o no lo hay, lo vamos a establecer sobre dos parámetros fundamentales de rigor, que son las inundaciones y la sequía. Lo que queremos decir con esto es que cuando cambian los patrones, es decir, cuando hay una modificación en los eventos estadísticos acumulados, por ejemplo, hay lluvia caída, intensidad de la lluvia caída o temperaturas, presión o viento, esos datos que son interesantes para el científico, bueno, para nosotros en lo cotidiano se nos traduce en inundaciones o sequía. Y por eso es de interés. Entonces, inundación, voy a dejar claro, ¿no? Esto es evidente lo que estoy viendo en pantalla, pero lo que nosotros queremos resaltar es que
es posible que se presenten inundaciones en momentos absolutamente inesperados. Aunque, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos con las bajísimas temperaturas no es una inundación, pero sí es un evento inesperado. Ciertamente en esta temporada es temporada de invierno en el hemisferio norte, sin duda alguna, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa y Asia. Sin embargo, lo que no se espera es una helada tan pronunciada como esta. Esto se origina como consecuencia de una situación extrema del propio planeta, que se origina en una falla del planeta. Bueno, puede ser que sí, pero el tema de esta noche es posible que esta variación en la intensidad del clima en los Estados Unidos se pueda originar como una manipulación de las condiciones atmosféricas como consecuencia del hombre. Esto es interesante. Por ejemplo, sequía. Nosotros encontramos que hay lugares en la Tierra donde hay sequía permanentemente. Ahí están los desiertos, pues, obviamente, ¿no? Pero hay algunos lugares donde consecuentemente son lugares fértiles, pero de pronto una sequía les azota y en ese momento, por ejemplo, se pierde la cosecha de un cultivo en específico. Ocurre esto como un evento que se origina por una situación propia de la naturaleza, puede ser. Se origina esto como consecuencia de la manipulación del hombre. Ese es el tema que a mí en lo personal me interesa y que es el tema que estamos tocando esta noche. Bien, entonces, en lo que queda de este tema, vamos a entrar a lo más específico que podamos ser en cuanto a este asunto. Vamos a tocar algunos elementos que pudieran darnos alguna idea de si hay una manipulación o no del clima en el mundo. Vamos a hacer comparaciones, catástrofes climáticas en el siglo pasado, y vamos a empezar a ver si hay alguna rigurosidad en este punto que nos puede interesar. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro estadístico que tiene que ver con los primeros 60, 70 años del siglo pasado. Aquí, por ejemplo, este cuadro que es buscado con muchísima rigurosidad, tratando de conseguir la mayor cantidad de datos posible para esta disertación de esta noche, encontramos que hasta el año 70 del siglo pasado las sequías o inundaciones más importantes ocurrieron en la India y China. No hay registro de, por ejemplo, de huracanes que hayan azotado el Atlántico en los primeros 60, 70 del siglo pasado. No hay registro de fríos extremos, por ejemplo, en los primeros 70 años del siglo pasado. Ahora, cuando entramos a nuestro siglo, empezamos a ver cosas interesantísimas como esta que tenemos acá. Registros de huracanes en 2015, de 2015 para acá, hacia el 2018. Aquí tenemos, por ejemplo, registros de tormentas y huracanes en 2015. Allí tenemos, por ejemplo, en 2015, 12 eventos interesantes, de los cuales 7 son tormentas, 4 son huracanes y una depresión tropical. En el 2016 tenemos 16 eventos, que son 8 tormentas, 7 huracanes y un ciclón subtropical. Tenemos 14 eventos, que son 5 tormentas, 8 huracanes y una depresión. Y en 2018 tenemos 16 eventos, 7 tormentas, 8 huracanes y una depresión. Fijémonos lo interesante de esto, desde el punto de vista del tema esta noche. ¿Por qué en el siglo pasado no habían tan interesante? ¿Por qué cuando entramos en el siglo XXI las condiciones climáticas en el mundo comienzan a cambiar? Ya el patrón, intensidad de lluvia,
ubicación y frecuencia se modifican extraordinariamente al punto de que en un solo año, por ejemplo, el más bajo de todos, que es en un solo año hay mayor cantidad de eventos que lo que hubo en todo un siglo anteriormente. Ahora, si acumulamos solamente 2015, 2016, 2017 y 2018, encontramos que aquí hay casi 60 eventos de lluvia, de condiciones de lluvia. Esto nos tiene que reflexionar. Es posible que haya habido una modificación climática. Claro, la ciencia nos está hablando del cambio climático. Y nosotros como desechamos lo que nos dicen los periódicos, lo que nos dice la televisión, etcétera, sino que lo tomamos como un hecho cierto y asumimos que esto es absolutamente así, pues entonces creemos que esto viene como una consecuencia probablemente de un deterioro de nuestro planeta. Se ha deteriorado nuestro planeta al punto de que se están modificando las condiciones climáticas en el mundo entero y no nos hemos dado cuenta. ¿O es posible que esto venga como una intervención humana de alguna manera? ¿Es posible intervenir el clima? ¿Es posible variar el clima? Bueno, veamos esto, mire, en el siglo pasado, tenemos ya finalizando el siglo pasado algunos pocos eventos interesantes. Por ejemplo, el huracán Mitch, que azotó América Central el 5 de noviembre del año 98, causó 19,000 muertos, el huracán Mitch. Esto en el año 98. Antes de esto no había ocurrido otro huracán de esta categoría 5. Ahora, esto nos está acercando más bien a una condición de clima diferente del nuevo siglo. Es decir, las condiciones climáticas comienzan a ver que están cambiando a partir de la última década del siglo pasado. Pero antes de eso, no había ningún evento climático que fuera absolutamente extraordinario y que nos hiciera reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. Luego tenemos el huracán George, categoría 4. Un huracán de categoría 4 es un huracán extremo que afectó las zonas de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, los estados de Mississippi y Luisiana en los Estados Unidos, causando 615 muertes. Ahora, sigamos adelante porque nos estamos acercando al nuevo ciclo. Vamos entonces a ver las catástrofes climáticas que han ocurrido en este siglo. Aquí vamos a ver, mire, estamos hablando de sequía y de inundación. Son las sequías y la inundación producto de un deterioro de nuestro planeta o de las condiciones del universo. Digo, considerando el sistema solar y todo esto, lo que pudiera afectar el Sol y la rotación de la Tierra, y todo esto, ¿es posible que esto sea así? Bueno, es una posibilidad. Ahora, hay otra. ¿Es posible que esto haya venido como consecuencia de la manipulación del hombre? Eso es interesante. ¿Por qué en África es donde ocurren las mayores sequías? Nosotros no encontramos sequías interesantes en los Estados Unidos, por ejemplo. No las encontramos en Europa. No las encontramos en los países de Asia que son poderosos. No. La sequía ocurre en las zonas más empobrecidas de nuestro planeta. Generalmente en el país, en el continente africano, perdón, aquí en Somalia, ¿no? Ocurrió una sequía que llevó registros pues, a eventos catastróficos. Luego tenemos el tifón Haiyan en Filipinas, que mató 6,000 personas. Tifón Pablo en Filipinas. Todos estos eventos han ocurrido causando 740 muertes.
El huracán Katrina, 1.833 muertes y 1 millón de desplazados. El huracán Wilma, este es uno de los catastróficos que han ocurrido. Dejó su efecto más destructivo en la península de Yucatán, Cuba y la parte meridional de Florida. El ciclón tropical produjo 23 muertes. A pesar de su condición extrema, solamente causó 23 muertes. Bueno, tremendo lo que ocurrió con el Wilma. Vamos a seguir avanzando. Acá tenemos el huracán Félix, categoría 5, golpeó a los países de Centroamérica y el Caribe en las costas de la península de Yucatán. Un huracán también de categoría extrema que causó muchísimos daños. 40.000 personas quedaron sin su hogar. El ciclón Sandy de categoría 3 en octubre de 2012. Otro ciclón interesante ocurrido en este siglo XXI. Repito, ninguno de estos eventos extremos y extraordinarios ocurrieron en el siglo XX. ¿Por qué estos eventos no ocurrieron en el siglo XX y sí ocurren ahora en el siglo XXI? Bueno, eso es algo que tenemos que buscar cómo responder. Ahora, entrando ya más específicamente en el tema, ¿es posible que haya modificación climática o la variación del clima viene como un deterioro de nuestro planeta y de su interacción el Sol y la Luna y todo esto? Acá tenemos, por ejemplo, un acuerdo entre los Estados Unidos y Canadá. En 1975 los Estados Unidos y Canadá acordaron bajo el auspicio de las Naciones Unidas el intercambio de información en las actividades relacionadas con la manipulación del clima. Que quede constancia que eso que está allí en pantalla no lo copié yo de mi propio intelecto, sino que lo busqué en la internet y lo traje aquí para presentarlo delante de ustedes. Quiere decir entonces que ya en 1975 se hablaba de manipulación del clima y los Estados Unidos y Canadá estaban tratando de ponerse de acuerdo con relación a esto. Luego tenemos Convención sobre la Modificación del Entorno de las Naciones Unidas. La manipulación del clima se trató en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, número 3172, Convención TIAS 961425, en la prohibición de uso militar o cualquier uso hostil con las técnicas de modificación del entorno, donde fue adoptado. Estamos hablando entonces acá que es posible, según esta situación o esta convenio que se estaba tratando con las Naciones Unidas, dice, es la primera vez que esto aparece, de que haya una posible modificación del clima para uso hostil. Bueno, ya esto. La convención fue firmada en Ginebra el 18 de mayo de 1977 y entró en vigor el 5 de octubre de 1978, apoyado por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el 13 de diciembre de 1979, y esto fue ratificado luego en 1980. Luego la Administración Nacional Oceánica de América, la Administración Nacional Oceánica, digamos, la NOAA, regula los proyectos de control del clima de la Ley Pública 205 del Congreso 92. Entonces hay un organismo en los Estados Unidos, NOAA, que tiene que ver con el control del clima. Entonces sí hay una forma de controlar el clima. Luego tenemos algunos aspectos legales en los Estados Unidos. En el acto de preservación del espacio se propuso preservar los usos pacíficos y cooperativos del espacio para el beneficio de toda la humanidad, prohibiendo permanentemente las armas en el espacio por los Estados Unidos y solicitando al presidente tomar acciones para adoptar e implementar espacios sin armas. Aquí cuando estamos hablando de armas no son solamente las armas de guerra, las que disparan balas, sino este tipo de armas tecnológicas y sobre todo las armas de tecnología nueva, pues como son el control climático.
El proyecto de ley del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica 51.728 y de la Casa Blanca 299.529 fueron dos proyectos de ley propuestos en el 2005 que hubieran expandido la modificación del clima en los Estados Unidos. Mire qué interesante esto. Estos proyectos buscaban expandir la modificación del clima a todos los Estados Unidos, estableciendo una junta de investigaciones y operaciones de la modificación del clima, donde se implementaría una política nacional de modificación del clima. Esto nunca se aprobó. Luego un proyecto de ley del Senado de los Estados Unidos que buscaba establecer un consejo para la mitigación del clima, es decir, alguna forma de manipular el clima para evitar que se pueda volver violento en contra de los intereses de la nación, en este caso Norteamérica, pero sabemos que Rusia y otras naciones también han estado trabajando en este tema. Beneficios con la modificación del clima, nosotros por lo menos tres. Uno, con fines de guerra. Es posible condicionar un terreno favorable a un sector de guerra mediante la modificación del clima. Segundo, económico. Propiciar el descalabro económico de un sector competitivo mediante la manipulación del clima que favorezca a otro sector. Es decir, estamos hablando, si hay una nación que es poderosa en agricultura, en algún cultivo, y yo tengo la posibilidad de modificar el clima de esa nación enviándole lluvia extrema, pues si yo quiero hacerlo y tengo la posibilidad de hacerlo, lo haré, y así yo revierto la condición económica de aquel país en favor. Y un tercer elemento es la despoblación, y este es uno de los objetivos más desquiciados, pero existen pruebas que aseguran que un sector importante de nuestro mundo anda en busca de ello. Entonces hay tres elementos que podríamos considerar como objetivos a la hora de modificar el clima: la guerra, la economía y la despoblación. Vamos a ver acá un video que nos va a hablar sobre la estrategia para utilizar el clima con fines de beneficio personal. Vamos a ver. Igual de aterradora es otra forma de clima que se está usando como arma: la lluvia, que puede desencadenar devastadoras inundaciones y arrasar con ciudades completas. Si puedes hacer llover, puedes causar un profundo efecto en el campo de batalla. Uno de los elementos críticos para iniciar una batalla climatológica es el poder controlar la lluvia y desatar inundaciones. El ejército ha tenido gran interés en el clima, básicamente desde el principio. Ha habido varias ocasiones en que los militares han tenido éxito al desarrollar tecnologías para usar el clima. En la historia existe un escalofriante ejemplo de una inundación que pudo haber sido desatada accidentalmente por un arma climática. 15 de agosto de 1952. Cerca del pequeño pueblo de Lynmouth, Inglaterra, se desata una enorme tormenta. El río se desborda. Decenas mueren. Se estima que en un periodo de 24 horas cayó 250 veces la cantidad de lluvia que normalmente caía en todo un mes. Los ríos East Lynn y West Lynn inundaron sus riberas. Según la BBC, 90 millones de toneladas de agua entraron en el pueblo de Lynmouth. Murieron 35 personas. Los cuerpos fueron arrastrados al mar y fueron hallados. Los árboles arrancados y formaron redes detrás de los puentes, creando muros de agua que arrasan al pueblo, destruyendo tierras. ¿Un extraño acto de la naturaleza? La teoría prevaleciente es que pudo haber sido un experimento del ejército británico que es mal. Se sabía que realizaban pruebas sembrando ríos. Los militares británicos estarían experimentando con la ciencia, la misma razón que cualquier gobierno o ejército. Si no controlar el clima, si logras que llueva, puedes causar un profundo efecto en el campo de batalla. Supuestamente, temprano en la mañana del 15 de agosto de 1952, algunos testigos habían dejado ver jets de la Real Fuerza Aérea volando en el
área, desapareciendo en ocasiones de la vista del nivel de las nubes. ¿Se trataba solo de una misión de entrenamiento rutinaria? ¿O como especulan algunos, estaban arrojando cargamentos de yoduro de plata en las nubes? El yoduro de plata es uno de los químicos más comúnmente usados para sembrar las nubes. Obliga a los minúsculos cristales de hielo que componen la nube a fusionarse. Una vez que suficientes cristales de hielo se han fundido, se vuelven pesados y caen a tierra en forma de lluvia. Y ese fatídico día de agosto de 1952, la lluvia cayó estableciendo un récord. ¿Acaso la Real Fuerza Aérea realizó audaces experimentos de siembra de nubes sin el conocimiento del público? Algunas personas reportaron haber visto aviones realizando extrañas maniobras. Y después se dijo que era un experimento de nombre código Operación Cúmulo, que de hecho era un intento de modificar el clima. Es interesante que muchos de los documentos relacionados a la Operación Cúmulo hayan desaparecido y no estén disponibles en los archivos nacionales. Poco más de una década después, los militares estadounidenses realizaron experimentos para llevar el clima al campo de batalla. Octubre de 1966. La guerra de Vietnam está en su apogeo. Científicos militares de los Estados Unidos idean un modo de retardar a las fuerzas enemigas usando el clima. Los Estados Unidos habían pasado de un estatus de consejero al estatus de combatiente y no nos iba muy bien. Como resultado de no poder lograr progresos en la Tierra, los Estados Unidos intentaron llevar la batalla a la atmósfera sobre el campo de batalla. La Fuerza Aérea empleó una innovadora directiva militar llamada Proyecto Popeye. El Proyecto Popeye fue un programa de modificación climática relacionado con la siembra de nubes y la idea era producir o exagerar las lluvias monzónicas que son tradicionales en esa región. Se realizan experimentos previos, en los cuales los aviones militares arrojaron cristales de yoduro de plata a las nubes sobre una porción de tierra en la franja de Laos, al este de la meseta de Volovens, en el valle del río Sekong. Se realizaron 50 siembras de nubes. 82% de las nubes sembradas produjeron lluvia en un breve periodo. Así que el Proyecto Popeye se convirtió en la Operación Popeye. Se convirtió en un programa militar oficial durante la Guerra de Vietnam. El objetivo de la Operación Popeye era extender la temporada del monzón y crear una inusual cantidad de lluvia, sembrando las nubes sobre el sendero Ho Chi Minh. El sendero Ho Chi Minh era la principal ruta de suministros por donde el ejército de Vietnam del Norte abastecía a sus tropas, fuerzas de combate que operaban en Vietnam del Sur, además de abastecer el Vietcong. Así que era el centro de gravedad logístico más importante para Vietnam del Norte y un objetivo estratégico importante para los Estados Unidos y nuestro aliado Vietnam del Sur para intentar romper la línea de suministros del enemigo. Los objetivos de la Operación Popeye eran suavizar las superficies de los caminos en el sendero Ho Chi Minh, causar derrumbes en las carreteras e inundar los cruces de ríos. Los militares tenían su propia frase como resultado de este programa y era: haz el lodo, no la guerra. Realizaron más de 2.600 misiones de vuelo en el periodo de 1966 hasta 1972 y se cree que esto logró exacerbar la cantidad de lluvia y probablemente extendió la temporada del monzón de 30 a 45 días. Bien, entonces volvemos al tema que estamos tocando. ¿Es posible modificar el clima por medios artificiales? Lo que nos dice el video es que si hacer siembra utilizando el yoduro de plata. Y bueno, esto también es posible entonces prevenir tornados y modificar la situación de los huracanes. Quiero ir un poquitico más acelerado porque quiero mostrarles un video que habla sobre cómo es posible modificar el clima. Ya que me está llegando a finalizar el webinar, bueno, sobre esto había hablado, crear inundaciones, producir sequía. ¿Es posible modificar el clima? Ya. Lo que nos dice la ciencia es que realmente esto ocurre porque en la Tierra existe un cambio climático que es
la consecuencia del mal uso que nosotros los humanos, dicen ellos, hacemos de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles disponibles, ¿verdad? El petróleo, el carbón y el gas natural se usan para mover motores. En algunos lugares mueven los motores de los carros, otros mueven los motores industriales, y que esto como consecuencia genera gases de efecto invernadero. Y un gas de efecto invernadero no es otra cosa sino un gas atmosférico que absorbe, ¿verdad? Una cantidad grande de calor, la encierra dentro del gas y eso hace que se produzca un efecto de horno por debajo del gas. Ahora, la combustión de motores genera CO2 y lo que dice la ciencia es que la enorme cantidad de CO2 producto de la combustión de estos motores es lo que está generando el cambio climático en el mundo. Sin embargo, no nos han dicho nada qué es lo que pasa con la materia verde. El mundo tiene un extenso pulmón de materia verde que es capaz de absorber las emanaciones de CO2 que provienen de los vehículos y provienen de las industrias. Por ejemplo, aquí tenemos el pino carrasco. Dice la ciencia que el pino carrasco es capaz de absorber 50 toneladas de CO2 en un año, lo cual equivale a 10 vehículos que recorran, a la emisión de 30 automóviles que recorren 10.000 kilómetros en un año. Solamente el pino carrasco. Ahora, hay una gran diversidad de plantas, como por ejemplo el alcornoque o la encina, que está acá, que absorben 5 toneladas al año. ¿Por qué los científicos no nos dicen que la materia verde es capaz de contraponerse a lo que supuestamente nosotros hacemos, consumir combustibles fósiles? Es pregunta que queda en el aire. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Bueno, hay una serie, en mi opinión muy personal, hay una de 25 antenas distribuidas a lo largo del mundo. Hay una en Alaska, hay otra en Puerto Rico, hay una en Noruega, hay una en Lima, hay una en, otros lugares, en Rusia hay una, que tienen la potencialidad de cambiar el clima. El clima es posible cambiarlo con la utilización de estas antenas. Esta que estoy mostrando aquí en pantalla es la que está ubicada en Alaska. Es la High Frequency Active Auroral Research, es decir, es la investigación de la aurora activa de alta frecuencia. Son aproximadamente 160 antenas que mandan a la ionosfera el equivalente a 3.6 billones de vatios. Estos 3.6 billones de vatios tienen la potencialidad de calentar la ionosfera y expandirla. Cuando expande la ionosfera, todas las que están por debajo también se mueven hacia arriba y esto deja un vacío entre la litosfera y la mesósfera, que es donde se puede producir la modificación climática, porque entonces los vientos de alta presión con enorme contenido de humedad se pueden desplazar hacia donde quieran los que están manejando el clima. Voy a dejarle este video que está acá y luego al final entonces abrimos la ronda de preguntas. Julio de 1976. Extraños e inexplicables bloqueos en las comunicaciones mundiales plagan el globo. Los operadores de radio de todos los Estados Unidos reciben una señal de radio desconocida y al parecer aleatoria. Causa interferencia estática en las transmisiones de radio, televisión e incluso los teléfonos en todos los Estados Unidos. La señal era un golpeteo que se repetía unas 10 veces y luego se detenía por un momento. 10 golpes y luego se detenía. Científicos de los Estados Unidos descubren que la críptica señal proviene de la Unión Soviética. Le asignan un nombre inocuo. Lo llamaron el pájaro carpintero ruso, pues eran los rusos quienes creaban esta señal. Y el sonido que los operadores de radio escuchaban era como un picoteo. Esta es una grabación de la misteriosa señal.
Fotografías satelitales revelan que los rusos han construido en secreto un gigantesco transmisor de radio y están transmitiendo ondas de extrema baja frecuencia, conocidas como ondas ELF, hacia la atmósfera sobre los Estados Unidos. Los rusos continuarían transmitiendo esta señal al menos hasta 1989, la última vez que fue detectada. ¿Pero por qué? El modo en que funcionaba el pájaro carpintero era que tenían un gran radar que enviaba millones de vatios de energía en forma de radiofrecuencia. Y ese sonido era cada vez que se enviaba un pulso. Y en cada uno de esos pulsos había una tremenda cantidad de energía. Lo que intentaban hacer era ver nuestros misiles balísticos subir al espacio en camino a la Unión Soviética. Un sistema de radar más allá del horizonte, con la intención de brindarle a Rusia una advertencia temprana del lanzamiento de misiles estadounidenses. Es una posible explicación. Pero otros investigadores de todo el mundo ahora sospechan que se trataba de algo más siniestro. En el momento en que apareció esta señal estaban ocurriendo cosas muy extrañas. En 1982, un reporte del investigador del Pentágono, El Ponte, dice que la señal del pájaro carpintero ruso estaba de hecho creando capas de ionización artificial en la atmósfera superior, lo que significa que pudo haber estado desviando el flujo de presión y alterando los patrones globales del viento, justo como había teorizado Nikola Tesla casi 100 años antes. Se ha investigado mucho en los laboratorios militares para averiguar lo que puede hacerse al evitar ondas de radio a la atmósfera y cambiar la dinámica en ella. Y algunos de esos estudios indican que puede desviarse el flujo de presión y por tanto inducir condiciones climáticas. ¿Fue el pájaro carpintero otra arma de la Guerra Fría dirigida contra los Estados Unidos? Resulta que mientras el pájaro carpintero estuvo en operación, algo muy extraño comenzó a suceder. Desde 1987 hasta 1992, California experimentó la sequía más severa en la historia del estado. Las cosechas y el ganado morían. El precio de la comida se elevó. Las personas estaban aterradas. Los científicos estaban confundidos. Crecí en el norte de California y recuerdo muy bien esa sequía. Recuerdo cuán asustadas estaban las personas por la sequía, por la baja humedad y por lo fácil que se iniciaban los incendios. Era aterrador. Algunos investigadores creen que la causa de la sequía de California fue un misterioso sistema estancado de alta presión, a 1.300 kilómetros de la costa del estado, que bloqueaba el flujo usual de aire húmedo del Pacífico hacia la costa, una anomalía atmosférica extremadamente inusual. Este es el flujo de presión a principios de los años 80. Los vientos de gran altitud empujan suavemente la humedad hacia la costa suroeste de los Estados Unidos. Las flechas indican que el viento sopla en dirección al este. Pero según la Administración Nacional Atmosférica, entre los años 1980 y 1990, durante la sequía de California, ocurrió una anomalía en el flujo de presión. Los vientos parecieron cambiar de dirección, soplando de este a oeste en lugar de al contrario, indicando que el flujo de presión proveniente del oeste de pronto era mucho más débil de lo normal, causando una sequía. En 1995, el flujo de presión volvió a la normalidad. Los soviéticos negaron estar involucrados en la guerra climatológica. Sin embargo, los creyentes piensan que esa negación no es sorprendente. De hecho, es lo esperado. Uno de los elementos significativos de la guerra climatológica es poder negarla con credibilidad. Puedes atribuírselo a cualquiera, pues no sabes si se trata solo del clima o si está siendo objeto de una aplicación militar más siniestra. Si puedes hacer que la naturaleza haga el trabajo por ti, puedes lanzar guerras encubiertas por las que nuestro país y muchos otros son famosos y aún así poder negarlas creíblemente. Los expertos en clima de la NOAA y del Servicio Meteorológico Nacional no pueden explicar por qué ocurrió la anomalía en el flujo de presión. Tal vez todo sea parte de los impredecibles altibajos de la madre naturaleza. Sin embargo, no es coincidencia que los Estados Unidos comenzaran a construir su propio grupo de misteriosas antenas en febrero de 1992. Están ubicadas en Gacona, Alaska. El proyecto es llamado HARP. Es el proyecto de investigación aural activo de alta frecuencia. Originalmente fue un esfuerzo conjunto de la Fuerza Aérea y la Marina en cooperación con varias instituciones académicas.
Es la mayor estación de transmisión de radio del mundo, pero no está diseñada para transmitir para oídos humanos. Usa una capacidad patentada única para concentrar la energía que sale del campo de la antena e inyectarla en un punto de la parte superior de la atmósfera llamada la ionosfera. El HAARP está compuesto por 180 antenas de aproximadamente 22 metros de altura, vinculadas para funcionar como una antena gigante móvil. Es móvil porque puede apuntar millones de vatios de ondas de extrema baja frecuencia a una pequeña región de la atmósfera. La cantidad de energía de la que hablamos aquí es de 3.6 millones de vatios. Para darles una idea de lo que es eso, la mayor estación de radio AM legal de los Estados Unidos genera 50.000 vatios. El HAARP son casi 72.000 estaciones de radio de 50.000 vatios inyectando toda su energía a un punto de unos 19 kilómetros de diámetro por unos 4 kilómetros de profundidad, a una altura de 145 kilómetros. Aquí es donde apunta el HAARP. Es un área ubicada a unos 480 kilómetros de Anchorage. El ejército estadounidense dice que el HAARP es usado para estudiar las propiedades físicas y eléctricas del comportamiento de la atmósfera, tanto para fines civiles como de defensa. Pero ha aparecido otra teoría. La intensa energía que está siendo enviada al cielo por el HAARP está de hecho calentando la atmósfera, causando cambios climáticos. El HAARP está siendo usado para la modificación climática. Los propios registros militares lo aprueban. Lo han admitido en sus propios documentos y sin embargo siguen negándolo al público. El doctor Brooks Agnew ha investigado la tecnología de las ondas ELF por los últimos 30 años y está convencido de que el efecto del HAARP en la ionosfera sí altera el clima. El HAARP no podría afectar directamente el flujo de presión, pero sí indirectamente, pues si empujas la ionosfera hacia el espacio, la estratosfera debe moverse para llenar el vacío. Cuando lo llena, empuja el flujo de presión, cambiando su trayectoria cientos de kilómetros y cambiando el flujo de nuestra atmósfera. El Dr. Agnew ha ideado una demostración para mostrar cómo el HAARP podría manipular la atmósfera. Lo que hicimos fue colocar un generador de nubes aquí arriba. Es un nebulizador ultrasónico. Creará partículas de agua reales como las que hallaríamos en una nube. Ahora estamos de hecho llenando esta cámara con partículas de agua microscópicas. Pueden ver que está casi completamente llena de vapor de agua. Está comenzando a condensarse a los lados, así que pueden ver los detalles. Tenemos una densa niebla, como si estuviésemos dentro de una nube a 15.000 metros. En el fondo de la cámara de nubes, el Dr. Agnew ha construido un transmisor de ondas ELF, una versión en miniatura del HAARP. Solo usamos 100 vatios, totalmente seguro. Cuando el Dr. Agnew enciende el transmisor de ondas ELF y comienza a disparar las ondas hacia la nube simulada, esta comienza a subir hacia el tope de la cámara, llevándose con ella la humedad. Bajas lo suficiente, puedes ver una capa clara sobre la antena. Está empujando esas partículas de agua hacia arriba y así es exactamente como funciona el HAARP. Bueno, ese es el documental que quería mostrarle. Con eso concluimos este seminario. Creo que hemos enfocado el tema de la posible modificación climática. ¿Es posible modificar el clima? Pues tal parece que sí lo es. Así que, bueno, dejo abierta entonces la ronda de preguntas. Perfecto, ingeniero. Ya estamos consultando por acá por Facebook. A ver si hay alguna pregunta sobre el tema. Por el momento no hay preguntas y por acá por la plataforma tampoco. Pues vamos a dar un par de minutos. Aprovecho para comentarte que puedes seguirnos a través de las redes sociales como @JanoSoftSystems. Recuerda que Systems es con S al final. Importante, para poder conocer los diferentes temas que semanalmente estamos impartiendo a través de los webinars, o también puedes verificar todos los cursos que están siendo cargados a nuestra página web, que próximamente ya estará a disposición de todos ustedes. Pues visita nuestras redes sociales de www.janosoftsystems.com y
puedes darte cuenta de todo el material que estamos recopilando allí, que pues está a la disposición de todos ustedes. Entonces, pues ingeniero, me parece que no hay preguntas, podríamos hacer el cierre de este webinar. Excelente ponencia, por cierto. Entonces, pues sí, no hay preguntas, ingeniero. Podemos terminar la presentación. Gracias. Gracias, Rosana. Bueno, ha sido un placer para mí exponer este tema tan interesante. Gracias a Llanosoft. Gracias a todos los que estuvieron en el seminario. Excelente, ingeniero. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos entonces la próxima semana. Recuerda que nuestros webinars son semanales. Muchísimas gracias a todos por participar. Feliz noche. Hasta luego.